Bueno, ahora que estamos promediando ya este acompañamiento virtual, podemos empezar a revisar algunos de los aspectos vinculados a la dimensión material funcional, entrecruzado también ya con elementos de la dimensión política y la dimensión simbólica imaginaria, que es la que empezamos a trabajar más específicamente hoy. En este sentido, entonces, es Ricardo Malfé, como referente de la psicología institucional psicoanalítica, quien nos trae también ya una perspectiva más compleja a la hora de observar y analizar lo que los espacios, en este caso espacios de trabajo en instituciones, nos pueden brindar como información, como parte de la investigación en todo momento, eh, sea de investigación previo a la instauración, en este caso el dispositivo de la psicología institucional psicoanalítica, pero si lo vemos en sentido amplio de todas las corrientes, como también una, una dimensión o un aspecto a mirar más allá de las condiciones de tipo material de las instituciones, o sea, más allá del polo de la fisis, podríamos decir, incluyéndola, pero yendo más allá. Y él va a dar cuenta de una suerte de que todo espacio institucional, decíamos, no responde solamente a aspectos de orden racional, es decir, una institución, su espacio creado para el logro de determinados fines, con determinada distribución de esos espacios en un territorio específico, sino que también ya de entrada eh, esa misma racionalización del espacio conlleva aspectos de orden que podríamos decir que hablan de una fantasmización o fantasmatización eh, del espacio y tiene que ver obviamente estas con fantasías asociadas a la creación de ese espacio, a la implementación de esos espacios en el marco del trabajo y también a lo que va a venir en la misma evolución de esa organización a lo largo del devenir cotidiano de su tarea. Por eso él, y a partir de la, como una suerte de regraficación del tetraedro, en cada uno de los polos vinculados a la semiosis, a la crátesis, al polo de la fisis, al atravesamiento histórico, eh, le va a servir para revisar lo específicamente espacial. Entonces, el texto es breve y es bien contundente, y lo que sí deja claro, al igual de como venimos trabajando el tetraedro, es que si bien estas dimensiones son claves, de alguna manera analizarlas operativamente en sus características por separado, permanentemente tienen una dialéctica y una articulación entre sí. Eh, entonces, lo que es interesante acá, y como también plantea el autor, es que la posibilidad de acceder a los sentidos y significaciones que esos espacios tienen se obtienen a partir de los discursos y también de las prácticas que llevan a cabo quienes desarrollan su tarea allí. Por eso, en una investigación, quienes trabajan desde la perspectiva institucional no solo acceden a los discursos, sino también en la observación de la cotidianidad van completando la información a partir de sus observaciones, que luego también vuelven a contrastar con los sentidos que quienes trabajan en esas organizaciones le dan a esas también observaciones que ha planteado el equipo investigador, el staff analítico, los reguladores, según sea la corriente que pudiese intervenir en determinada institución. Eh, si lo llevamos al plano, como decíamos al principio, ¿no? Si volviéramos a nuestra bibliografía, uno podría ver que la utilización y funcionalidad del espacio en relación con el polo de la fisis
lo podemos trabajar fuertemente a partir de las dimensiones que planteaba Schlemenson en, en su tarea sobre los distintos sectores o dimensiones que conforman la organización del trabajo. Pero también vamos a ver, depende de las instituciones, cómo hay espacios que entran en suerte de disputas entre jerarquías o entre sectores de la misma jerarquía, pero por la utilización de un espacio basado en argumentos que tienen que ver, en principio, con que son más adecuados para su tarea. En muchos casos, esos argumentos tienen sentido, pero cuando se indaga y se profundiza muchas veces en los argumentos, tiene que ver también muchas veces con las diferencias existentes entre los propios sectores, no en relación al espacio, sino en su reconocimiento o reubicación dentro de la organización. Cuando también decimos disputas, luchas, eh, ya como espacios de poder dentro de una organización, no quiere decir que siempre permanentemente estas luchas sean continuas y que por ende pueden terminar, y en general terminan por perjudicar la tarea, en tanto cada sector se cierra sobre sí mismo y se enfrenta a otros y, como decíamos, perjudica también el objetivo institucional para lo cual la institución fue creada. Por eso, acá también no solo lo podemos tomar como espacios, momentos de disputa sobre determinados espacios, sino también que hay otros, por lo menos dos aspectos, con espacios ya asignados y aún en que no esté en disputa un determinado espacio porque no ha quedado libre, sino porque está ocupado, puede haber de todas maneras lecturas acerca de por qué determinado sector se encuentra en ese espacio que considera estratégico o funcionalmente mucho más adecuado para determinado sector que para el que lo está ocupando en este momento, pero también acá es interesante, ya que estamos en la dimensión política, entender si los espacios, tal como están distribuidos, son condicionantes para favorecer, como diría Mendel, la apropiación de los actos de trabajo individual y colectivo, o si por el contrario, eh, esa posible no funcionalidad también viene a obstaculizar las posibilidades de contribuir al acto poder. Entonces también esa es una dimensión que acá por ahí no la menciona Malfé, pero es importante que también como dimensión política lo consideremos, ya que es una dimensión de la práctica del trabajo en una organización. Entonces no solo buscar disputas, sino también el espacio como obstaculizador o como favorecedor de generación de acto poder. Eh, porque ver la disputa por ahí se hace más accesible para comprender de que seguramente, y a partir de la indagación en los discursos y prácticas, cuáles son esos sentidos que tiene que ver con la disputa. En general también tiene mucho que ver a veces con que determinados espacios acercan o alejan eh, los favoritismos o el reconocimiento de los sectores jerárquicos. Muchas veces estar funcionalmente, espacialmente, cerca de los espacios de mayor poder de decisión de las organizaciones, tiene asociado, y acá vamos a lo semiótico, eh, sentidos de prestigio frente a otros sectores. En otras ocasiones también puede ser todo lo contrario, que hay grupos que por más que tengan funcionalmente una jerarquía alta dentro de la institución, en términos de la cercanía espacial con la jerarquía institucional, no lo crean conveniente, sea porque se sienten más controlados, sea porque ellos preferirían no ser tan observados y tener algún tipo de mayor autonomía. Por eso no es que
eh, hay que ser estático o generar presupuestos eh, de acuerdo a meramente una observación espacial acerca de quién tiene más o menos poder o quién está más o no cómodo en esos espacios. Por eso la importancia de acceder, además de la observación, a los discursos y las prácticas. Lo que sí es importante cuando se producen esas disputas, acceder entonces, como decimos, a los sentidos eh, que están fundamentando esa disputa, porque acá lo que interesa en unas eh, probable intervención, desmenuzar los argumentos a los fines de justamente intentar que los espacios de trabajo respondan lo más racionalmente posible a la función a la cual fue asignada eh, la institución en cuanto a los objetivos a cumplir. O sea que en realidad sería importante que la dimensión política se correspondiera con la utilización o con la, perdón, o con la, así, con la preparación de los espacios. Eh, Eso siempre es importante. De todas maneras, la fantasmatización y todos los significados que se van recorriendo por la institución permanecen constantemente y se pueden resignificar aún cuando se resuelvan disputas o conflictos entre sectores. Podemos entonces encontrar muchísimas ejemplificaciones de cuando uno ve en una institución discusiones o tensiones que parecen de orden personal, que también pueden responder en general a que cada persona responde a la ocupación de un espacio, no solo en la jerarquía, sino en los espacios más, digamos, santificados o mejor ubicados o con mejores condiciones a su tarea, que no tienen que ver solo con ese reconocimiento a la tarea, sino con un prestigio asignado dentro de la organización. Pero puede haber muchísimos argumentos. Y entonces también al mismo tiempo podemos llegar al polo de la semiosis y si retomamos lo que hemos visto hoy, vamos a ver que hay imaginarios asociados a determinados espacios, hay mitos que también dan cuenta de los sentidos asignados a esos espacios desde el origen de la institución, eh, utopías, también en el sentido de que acceder a un espacio determinado de la institución puede favorecer transformaciones de la práctica que se esté llevando a cabo para mejorar no solo los aspectos que hacen al trabajo de determinado sector, sino que también trabajar en determinado espacio y con determinadas articulaciones y con determinados vínculos a partir de ese espacio, en determinado lugar de la institución, favorecer el cumplimiento de los objetivos de la institución. Eh, entonces, como verán, también todo lo que tiene que ver con la dimensión simbólico imaginaria, vista como representaciones, imaginarios, mitos, utopías, ideologías, pueden ser de utilidad para comprender por qué algunos espacios dentro de las organizaciones del trabajo son queridos, necesarios, y otros son relegados, eh, desconocidos, inclusive muchas veces no vistos, eh, inclusive no por decisión propia, sino que han sido ocultados de la conciencia, podríamos llegar a decir. Y ahí también, como siempre, es importante comprender, por ejemplo, cuando se asigna un espacio o se disputa un espacio de la perspectiva política, por qué otros espacios entonces son considerados o de menor prestigio o de mucha exposición, y lo que se busca por ahí es cambiar de un espacio que está, por ejemplo, en el trabajo social, exponiendo permanentemente a la disciplina y a sus profesionales a una confrontación permanente con lo que es la naturaleza del trabajo. Como siempre decimos, el trabajo social trabaja a partir de, en general, situaciones de vulneración de derechos muy importantes de las poblaciones, y hay determinados sectores que
posiblemente al ser de fácil acceso, enfrenta permanentemente a la profesión con el sufrimiento de esa población, que también tiene un impacto en, en la, en la subjetividad del trabajador. Por eso es importante que cuando uno entra a una organización y entonces un análisis así muy superficial dice como la oficina del servicio social está cerca o al lado de la jerarquía y la autoridad de esa institución, es porque es reconocido y porque tiene mayor prestigio que las otras. En realidad lo importante, o al revés, ¿no? O si está alejada de otro espacio es porque no se la tiene en cuenta, no es reconocida, entonces está en el fondo porque es el último orejón del tarro. En realidad siempre hay que comprender, a partir de discursos y prácticas, por qué determinado servicio social está ubicado en alguna parte de la institución y por qué no en otro. Conocer si ese espacio fue previamente asignado al servicio, por ejemplo, o si fue disputado y obtenido y conseguido por el servicio social. Muchas veces, sobre todo en instituciones grandes, hay espacios que por historia o porque hay cambio de funciones han quedado por ahí vacíos y que desde una lectura superficial puede parecer como inaccesibles, ocultos o, o demasiado aislados, pueden ser estratégicos de repente si uno escucha los discursos y sentidos que le da el servicio social. En este caso, cuando hay cuestiones de salud, por ahí un espacio en planta baja, aunque sea alejado de la entrada, el hecho que sea en planta baja es más importante desde la funcionalidad para el servicio social que en un tercer piso cerca de la jerarquía, cuando por ahí saben que periódicamente los ascensores por ahí pueden no funcionar y las condiciones de ese espacio no son entonces las más adecuadas para gente que viene con problemas de tipo traumatológico o de movilidad. Entonces por ahí funcionalmente les es mejor, por ahí ese movimiento histórico de un espacio a otro que los aleja en principio de la cercanía con la jerarquía formal, sea en términos funcionales mucho más pertinentes para la práctica y con el tiempo también ese espacio, a partir de los sentidos que se le asigna a la práctica del trabajo social, puedan obtener recursos en esa disputa, por ejemplo, por los presupuestos institucionales para mejorarlo, pero que fue por ahí una estrategia del equipo ocupar primero ese espacio, utilizando argumentos vinculados a la mejor atención y desarrollo de la práctica, y a partir de ese momento un espacio que por ahí aparecía como descartado, como oculto, empieza a adquirir sentidos mucho más nobles, si se quiere, y los fantasmas vinculados al desprestigio o el aislamiento son reconvertidos en función de los ideales profesionales como el espacio más adecuado, porque muchas veces a partir de esa redefinición espacial, otros espacios que están cercanos a él empiezan como a iluminarse, porque el hecho, por ejemplo, que un espacio que aparentemente está aislado empieza a significar que empieza a transitar mayor cantidad de gente, por ahí implica también después inversiones en la iluminación, en el mejoramiento del espacio. Esto no obsta que por ahí desde otros sectores sigan en primera instancia ubicando ese espacio en términos de prestigio por ahí en una escala menor, o también pudiese ser definido por otros como, entre comillas, puedo decir, inventando, ¿no es cierto? Pero que esto puede ocurrir como el espacio de la pobreza, como el espacio de los problemas, como el espacio popular, con una denostación de esa categoría de popular. Eh, entonces esos son los sentidos que otros también le pueden dar, pero también la reutilización de un espacio estratégicamente obtenido, eh, ganado y reacondicionado puede modificar inclusive esos sentidos y estigmas
Y en la institución, ese espacio que era visto como oscuro, como aislado, entendido como que quien era ubicado ahí era como una suerte de castigo o sanción, pueda revertir esos sentidos y adquirir mayor reconocimiento dentro del ámbito institucional. Entonces, con esto quiero decir que toda institución está atravesada no solo por aspectos entonces de orden funcional vinculado a elementos racionales, sino que también en los espacios se dirimen y dan cuenta de luchas y disputas que a través de cada corriente institucional verán cómo los reconocen, cómo los traen a la luz y cómo los trabajan, pero también no solo hay disputas, sino que también puede haber condiciones armónicas de esa funcionalidad del trabajo, y también es interesante entender por qué hay armonía en la distribución de los espacios y, como decíamos también, sentidos fantasmáticos que tienen asociados los espacios, sean negativos como sea de lugares a obtener. Bueno, entonces acá lo importante es que a partir de las actividades que les brindamos, siempre tengan en cuenta la observación, tratando de evitar o de última de conocer cuáles son sus presupuestos frente a determinado espacio antes de observarlo, o si les genera un impacto, entender por qué creen que eso que observaron les generó impacto en función de su historia, eh, pero también entender eh, que es importante acceder a los discursos, a las verdades vivenciales de quienes trabajan allí para comprender los sentidos que se le asignan, tanto positivos como negativos, al espacio en el cual llevan a cabo la tarea. Muchas veces también, y esto pasa a partir de un sufrimiento importante en la tarea, se le adjudican sentidos no funcionales al espacio en el que se trabaja, cuando en realidad de lo que se está hablando es de sufrimiento por un no reconocimiento de todo tipo, sea salarial, sea por los saberes que porta determinada disciplina y que se manifiestan, por ejemplo, como mismo Malfedi decía, en el no cuidado del espacio, inclusive de su destrucción o de su saqueo. Entonces, eh, también una lectura un poco más compleja quizás es que a partir del espacio no se esté hablando del espacio en sí, sino que se esté hablando también, o que el espacio sea de alguna manera el que habla sobre otras cosas que aparecen ocultas, como diría Luró, y en todo caso un espacio maltratado, o al revés, un espacio eh, redecorado, reambientado, generado como hábitat favorable a la tarea, se conviertan como en analizadores que estén hablando de algo que permanece oculto o no dicho en la institución. Bueno, entonces espero que esta contextualización también les sirva un poco más para comprender este texto y cómo utilizarlo a la hora de plantear posibles hipótesis e interpretaciones sobre los mm, informaciones y datos que se obtienen. Bueno, nos vemos entonces para la próxima clase. Hasta luego.